Enseguida comenzamos con la asistencia y los que van a compartirnos hoy se pueden ir preparando. Gabriel Ángel. Abel Anguiano. Presente, profe. Creo que me acaba de pasar apenas ahorita, acabo de entrar. Ana Cristina Aragón. Profe. Yo soy Gabriela, sí estoy. Ana Cristina no se encuentra. Elisa Campos. Presente. Abraham Cano. Presente. Alfredo Chávez. Presente, maestro. Ignacio Covarrubias. Presente. Brenda del Ángel. Presente. Hermilo del Ángel. Presente. Jessica García. Presente. Esperanza García. Presente. Misael García. Priscila Garza. Natalia González. Presente. Mariana Itzuri González. Presente. Carlos Hernández. Presente. Anaí Romero. Presente. Denise Herrera. Presente. Lucy Lara. Wendy Lázaro. Presente. Francisco Ledesma. Presente. Devani Lebra. Brenda López. Presente. Brian Lozano. Presente. Fernanda Maceda. Presente. María Manuel. Presente. Ivani Martínez. Presente. Devani Muñoz. Presente. Rafael Obregón. Presente. Piedri Ramírez. Presente. Montserrat Reina. Estefany Rodríguez. Lisbeth Montoya. Presente. Karen Alejandra Rodríguez. Presente. Vanessa Rodríguez.
Laura Monalí Sánchez, Presente. Ana Lisset Santos, Presente. Carla Silva, Presente. Odalis Vega Presente. y Tania Zamora. De acuerdo, serían todos. El día de hoy tenemos la participación de Vanessa, Ana Lisset Santos, Odalis Vega y Carlos Hernández con el tratado de G3. Adelante. Ya voy, profe. Sorpréndanos, Odalis. Bueno, pues nosotros vamos a hablar del TLC-G3, que es el Tratado de Comercio entre México, Colombia y Venezuela. En cuanto a su historia, en octubre de 1989 se celebró la primera reunión donde México, Colombia y Venezuela se reunieron para decidir una marcha en consolidación en las políticas macroeconómicas, que el cual era anular todos aquellos aranceles aduaneros entre ellos. A diferencia de la mayoría de los acuerdos entre países de América Latina, se incluían referencias de temas como el derecho de la propiedad intelectual, las compras, inversiones y servicios, es decir, no solo en la importación y la exportación de productos, sino un poco más allá como productos financieros, servicios, etc. El tratado tendría una vigencia de 10 años y los tres países fueron bautizados como el Grupo de los Tres, con un objetivo principal que era crear un espacio sin restricciones que favoreciera el flujo de mercancías y la libre competencia, así como el crecimiento económico continuo y el fortalecimiento de los vínculos comerciales y económicos entre los países de los miembros. En cuestión de datos generales, la firma se dio el 13 de junio de 1994. En cuestión de vigencia, el 1 de enero de 1995. Denuncia por parte de Venezuela el 22 de mayo del 2006. El Tratado de Libre Comercio G3, sin efecto entre Colombia y Venezuela, se dio el 19 de noviembre del 2006. El acuerdo entró en vigor a través de los siguientes instrumentos de cada parte. En Colombia entró en vigor el 20 de diciembre de 1994. En México entró en vigor el 31 de diciembre de 1994. En Venezuela, el 29 de diciembre de 1994. En sus orígenes, a finales de la década de los 80, el Grupo de los Tres cumplía la función de un mecanismo informal de consulta, de concentración política y cooperación económica entre Colombia, México y Venezuela, para de esta manera contribuir al diálogo entre los países de Centroamérica y la Comunidad Europea, y asimismo prestar asistencia técnica a los primeros. Posteriormente, en el desarrollo de esta iniciativa, los tres países se reunieron y acordaron consolidar una integración comercial y una armonización de políticas macroeconómicas. Y asimismo se fueron constituyendo gradualmente comisiones técnicas de alto nivel para el tratamiento de temas como energía, comercio, telecomunicaciones, transporte, finanzas, cooperación con Centroamérica y el Caribe, turismo, cultura, ciencia y tecnología, medio ambiente y pesca. En junio de 1994, los gobiernos de Colombia, México y Venezuela decidieron sustituir el Grupo de los Tres como Tratado de Libre Comercio, como ya mencioné, el cual entró en vigencia en enero del 95.
Algunos de los objetivos de este tratado es estimular la expansión y diversificación del comercio entre México, Colombia y Venezuela, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, promover condiciones de competencia leal, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en estos territorios, proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual, establecer lineamientos entre las partes, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, propiciar relaciones equitativas entre las partes, reconociendo los tratamientos diferenciales en la razón establecida de estos países, ampliar el mercado de bienes y servicios producidos entre México, Colombia y Venezuela. En cuestión de alcances, el tratado regula el comercio de bienes, de servicios e inversiones. Además, establece normas que regulan la importación y exportación de mercancías. Contiene disposiciones sobre reglas de origen, procedimientos aduaneros, salvaguardia y prácticas desleales del comercio, así como compras de Estado, propiedad intelectual y medidas de normalización. También contiene un capítulo de solución de controversias. Con el tratado se busca aumentar el comercio y la inversión y crear amplias oportunidades que den mejora de vida en estos tres países. En cuestión de ventajas, los beneficios alcanzados en el acuerdo de alcance parcial, la proyección de la región fronteriza, que es Colombia-Venezuela, y mejores relaciones con el país vecino. Los productos que van desde Colombia a México reciben actualmente una rebaja en aranceles del 28% y aquellos que entran tendrán un 12% de rebaja. También la posibilidad de acceso al Tratado de Libre Comercio Americano. El grupo de los tres presenta un escenario favorable para los países del Mar Caribe y la posibilidad de crear un espacio de comunicación a través de Centroamérica. También existen posibilidades de inversión por parte de empresas mexicanas en Colombia y los tres países tienen elementos que facilitan este acuerdo. En cuestión de desventajas, afectaría las nuevas producciones industriales del país como consecuencia de la competencia mexicana, exclusión de la mayoría de los productos agrícolas del programa, las diferencias en el desarrollo y la eficiencia de los sectores económicos de los países miembros, los problemas con los compromisos arancelarios, el proceso de integración latinoamericana y disperso, la falta de estudios sectoriales da lugar a desbalances en las condiciones de producción por los menores costos de las materias primas para México y las deficiencias venezolanas en materia financiera, aduanera y laboral. Y en exportación de México a Colombia se sumaron 352 millones de dólares. En cuestión de importación de México a Colombia llegaron a sumar 556 millones de dólares. Bueno, en cuanto a la importación y exportación, pues vamos a hablar de lo que viene siendo la fracción arancelaria, que es un código de clasificación arancelaria del sistema armonizado a un nivel de 8 o 10 dígitos, que son muestras sin valor comercial y vienen siendo bienes representativos de una clase de bienes ya producidos o de un modelo de bienes cuya producción se proyecta. Es decir, que no incluye bienes idénticos importados por una misma persona o remitidos a un solo consignatario en cantidad tal que, tomados globalmente, configuren una importación ordinaria sujeta al pago de impuestos de importación. También se habla de lo que viene siendo la valoración aduanera,
que es decir, que cada parte establecerá la documentación idónea para acreditar que el valor en aduana es correcta, lo cual no será mayor a la que razonablemente pueda solicitarse antes de adoptar el precio estimado. Antes de estimar el precio estimado, a la parte comunicará a las otras partes la descripción del bien, su fracción arancelaria, el precio estimado que se propone establecer y los motivos en que se funda para adoptar la medida. En cuanto al trato nacional, pues viene siendo un trato respecto a un estado o departamento, un trato de no menos favorable que al otro, y pues según el caso de la parte de la cual sea integrante, ya sea que pueden usarse en conferencias, discursos, informes, etc. En cuanto a las medidas de Colombia, México y Venezuela, pues vienen siendo las mismas medidas, es decir, que podrán adoptar o mantener provisiones o restricciones a la importación de bienes usados. Sin embargo, no prohibirán ni restringirán la importación temporal de bienes usados cuando sean importados para proveer servicios transfronterizos, siempre y cuando estos sean necesarios para la prestación del servicio transfronterizo o para el cumplimiento del contrato otorgado a un proveedor de otra parte. También cuando no sean objeto de venta, arrendamiento o préstamo mientras permanezcan territorios de Colombia o de Venezuela. En cuanto al comercio de México y Venezuela, pues los principales productos que México exporta a Venezuela son medicamentos, computadoras, preparaciones capilares, papel higiénico, servilletas, agentes de superficies orgánicos, mezclas de sustancias, zinc, y los principales productos que México importa de Venezuela son el aluminio en bruto, aceites de petróleo, productos intermedios de hierro o acero sin aliar, productos férreos, productos laminados planos de hierro o acero, gas de petróleo y además hidrocarburos gaseosos. El comercio de México a Colombia, pues los productos que México exporta a Colombia son medicamentos, computadoras, ácidos policarboxílicos, televisiones, tractores, preparaciones capilares, mezclas de sustancias odoríferas, aparatos emisores de radiotelefonía. Los principales productos que México importa de Colombia son libros y folletos, medicamentos, insecticidas, aceites de petróleo, mineral bituminoso, láminas de plástico, coques y semicoques de hulla. En cuanto a las cláusulas, pues las cláusulas son las que se conforman en un contrato que obliga a dos partes en el momento en que se acepten las condiciones, están regidas por el principio de autonomía de la voluntad, que este principio significa que las partes podrán libremente pactar o negociar las cláusulas que conforman su relación contractual. Y pues aquí viene un ejemplo de la cláusula del Tratado de Libre Comercio G3, que es la complementación económica. Y pues aquí viene descrito lo que viene siendo la nota de la Secretaría General, en donde dice que Venezuela presentó formalmente la solicitud de denuncia al Acuerdo de Complementación Económica número 33, es decir, que sustituirá efecto a los 180 días de la notificación de las partes suscriptoras y a la Secretaría General, según lo establecido en el artículo 2308. En cuanto a la síntesis, pues dice que adopta la recomendación del Comité del Sector Automotor del Tratado, por la cual se incorpora al sector automotor al programa de desgravación del acuerdo y se establecen las reglas de origen para este sector de acuerdo a las condiciones establecidas en los apéndices. En cuanto a la fecha de suscripción, fue el 3 de agosto de 2005 y la fecha de depósito viene siendo la misma fecha. Las cláusulas de vigencia, pues dicho en el artículo número 2, que dice que el presente protocolo
entrará en vigor una vez que las partes se intercambien las comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han concluido. Lo establecido en el párrafo anterior no impedirá que Colombia conforme a su legislación de aplicación provisional al presente protocolo. Y pues las disposiciones de internalización viene siendo Colombia, México y Venezuela. Bueno, en cuestión de los aranceles, pues este tratado busca un acceso amplio y seguro a los respectivos mercados. Y pues esto se va a lograr a través de la eliminación gradual de los aranceles. Y pues este tratado pues incluye una importante apertura de mercados para los bienes y servicios y estableció reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversión, contemplando un programa de desgravación para la mayoría del universo arancelario en un periodo de 10 años, quedando excluida la mayor parte del sector agropecuario, que esto quiere decir pues el sector ganadero y pues el agrícola. Actualmente, pues el 97% del universo arancelario se encuentra al 0% de arancel. Y pues Venezuela presentó formalmente la denuncia del acuerdo en mayo del 2006, la cual surtiría efecto a los 180 días de la notificación a las partes y a la Secretaría Nacional. Pues esto Venezuela se retiró pues a partir de esta fecha por daños a su economía, también como la competencia leal y pérdida de la productividad. Desde ahí, pues, este acuerdo G3 se dejó de llamar, pues, el 3 y pues ya se llamó G2, que pues no está integrado por México y Colombia. En cuestión de... Y pues estas son algunos puntos de los aranceles que tuvieron acuerdo de estos países. Por ejemplo, en Colombia y Venezuela, pues ya existe una situación de libre comercio por su participación en la comunidad andina. También pues se eliminó el arancel para el universo de productos industriales, excepción temporal del comercio de productos textiles con Venezuela. En tanto, los sectores agrícolas y automotor tienen un trato especial. México otorgó una preferencia arancelaria por medio del 35% a los productos de Colombia y Venezuela. Y Colombia y Venezuela se dieron preferencias por medio de 21 a los productos mexicanos. Y pues se prohíbe elevar y adoptar nuevos aranceles. Se prohíbe y se eliminan las barreras no arancelarias, con excepción de los bienes usados y del petróleo. Y pues según este acuerdo se eliminaban parte de los aranceles aduanos por un periodo de 3 años. Y pues los temas del tratado pues son 8 que componen este acuerdo. Y pues es el sector automotor, el sector agropecuario y pues en continuación los nombraré cada uno de ellos. Bueno, el sector automotor pues tiene un ámbito de aplicación particular debido pues a diferencia en las prácticas automotrices de estos 3 países y a las condiciones de acceso y al mercado mexicano de autopartes y vehículos. Esto nos quiere decir que solo los productos de vehículos en México pueden importar esos bienes y pues esos son 4 puntos en el sector automotor del tratado. Y dice que se crea un comité integrado por representantes de estos 3 países y asesorado por el sector privado. También se promueve el comercio en este sector y se establecen las reglas. Y también inició en el tercer año de vigencia del tratado. Se eliminarán los aranceles en un plazo de 10 años y los bienes automotrices usados están excluidos del programa de desgravación. Y en el sector agropecuario, pues los límites sobre la cantidad de mercancía que pueda importarse o exportarse durante un plazo concreto. Estos bienes tienen un periodo de desgravación de 15 años, teniendo los primeros 5 años una desgravación de 15%, y pues la cual permanece constante hasta el año 2011. A partir de ese año, pues, su desgravación gradual pasa a llegar a un arancel en cero en el 2009. Y pues en este tratado se establece un ámbito en el cual se prohíben las restricciones cuantitativas a la importación y se definen los productos acentuados del programa de desgravación y los subsidios a la exportación de ciertos productos. En cuestión de salvaguardias, pues, con medidas de protección
eh, ante un alza de las importaciones en condiciones que causen o amenazan y causan un daño grave a la producción nacional de alguno de los países miembros, se establecieron unas medidas de salvaguardia para restituir las condiciones arancelarias previas al programa de desgravación. Estas medidas son de carácter arancelario y tienen una duración de un año, prorrogables por un periodo igual, pero solo puede ser aplicadas durante 15 años a partir de la entrada en vigor del tratado. El país que imponga medidas de salvaguardia tiene la obligación de compensar al otro en caso de prórroga o cuando se haya impuesto por amenaza de daño, con el fin de evitar proteccionismo a través de salvaguardias. Y pues por eso se creó esta cláusula para los servicios financieros e inversión. Posteriormente tenemos las prácticas desleales del comercio que se dan entre estos países y el primer motivo sería por sus subsidios a la exportación, que es en beneficio económico concedido por algún gobierno de estos productores o exportadores para la venta en su exterior de bienes y servicios. Después tenemos el dumping, que es la venta de producto al mercado extranjero a un precio mucho menor al que se vende internamente. Esta es una práctica injusta, el cual perjudica pues a los productores de artículos semejantes de otros países, ya que pues al venderlo a un costo menor pues tendría mayor ventaja. México, Colombia y Venezuela pues buscan promover la competencia y el comercio leal. Por ello se comprometieron a no otorgar a partir de la vigencia del acuerdo subsidios a las exportaciones de bienes industriales destinados a los mercados de otras partes. Después está el programa de desgravación arancelaria, que es el programa que elimina todo aquel arancel en la mayoría de los bienes y tiene una vigencia de 10 años. El periodo entre la primera y la segunda etapa de desgravación es de 1 año y medio y a partir de la segunda etapa hasta la 10ª, que son los 10 años, llegando finalmente con un arancel cero en julio del 2004, con excepción del sector automotriz, que se desgrava hasta el 1 de enero del 2007, y los poliestirenos, que se encuentran excluidos temporalmente. Después están las medidas fito y zoosanitarias por la promoción del comercio de productos sanos y de protección de la vida y salud humana, así como animal y vegetal. El grupo de los tres que conforman pues estos tres países contempla el derecho a adoptar las medidas fito y zoosanitarias basadas en criterios exclusivamente científicos, los cuales protejan las discriminatorias que representen estos grupos. Entre los países miembros, el nivel de protección que se fija estará basado en una evaluación de riesgo realizada por las partes involucradas sin que éste se constituya como una barrera comercial. Para la adopción y aplicación de las medidas se tomarán como base las normas internacionales al respecto. Después están los procedimientos aduaneros, que estos entran en materia con procedimientos aduanales. El tratado establece la posibilidad de que cada país responsabilice la certificación y verificación de las mercancías que importa o exporta. Después están las reglas de origen, que estas son establecidas de manera estricta en el tratado del acuerdo de G3, con el fin de que se evite la extensión de preferencias arancelarias a países externos de este acuerdo, que se proteja la industria de la competencia desleal y se promueva la mayor utilización de los recursos e insumos de la región. El origen de los bienes, pues establece que a través de los cambios arancelarios, el criterio de contenido regional, siendo este último del 55%, más mínimo que de los otros sectores de producción, excepto de los grupos químicos, metalmecánica, maquinaria, equipo y electrónica, que está a un 50%. Después tenemos el comercio de servicios, que dentro del comercio de servicios pues se maneja que este tratado hace referencia a toda producción, distribución, comercialización, venta de servicios, así como el acceso y el uso de sistemas de distribución, transporte, redes, telecomunicaciones, quedando excluidas las funciones gubernamentales, servicios aéreos comerciales y servicios financieros. Dentro de los servicios profesionales, los países
signatarios, que son los reunidos en este tratado, reconocen que el proceso de otorgamiento y reconocimiento de certificados y licencias para el ejercicio profesional, así como el ejercer dentro de estos países el establecimiento de normas y criterios para tal fin. Después del segundo año de entrada en vigor este tratado, se eliminaron los requisitos de nacionalidad y residencia permanente para el reconocimiento mutuo de certificados y licencias para el ejercer una profesión. Es decir, que si algún miembro de estos países dentro del tratado, pues ya no será un requisito, tienen ahí un acuerdo profesional que cualquier trabajador, incluso de Venezuela, puede trabajar aquí en México, de Colombia o viceversa. Alguien de México puede trabajar en alguno de esos dos países sin necesidad de que tengan que ser de la nacionalidad del país. Los servicios de transporte pues tienen una aplicación dentro del transporte marítimo. En cuanto al transporte aéreo, tendrá tiene mecanismos de la apertura de tipo bilateral. Hay libre acceso a las cargas de cualquier naturaleza transportada, ya sea vía marítima o en buques de bandera nacional, operadores, fletes o arrendados por empresas diversas, el cual implica la reserva de carga que queda eliminada en los 3 países. Después tenemos el comercio de servicios, que serían las telecomunicaciones, servicios financieros y la entrada de pequeños negocios. En cuanto a telecomunicaciones, pues tenemos que el tratado hace referencia a los servicios que aumentan el valor, el uso de las redes, así como servicios públicos y telecomunicaciones que pues entran diversos, radio, televisión, etcétera. No se aplica ningún acuerdo para la radiodifusión o la distribución por cable de programas de radio y televisión, ni con la prestación de servicios básicos de telecomunicaciones. Se garantiza que este tratado pues no será discriminatorio para la prestación de servicios de transporte, así como la utilización de distintas redes, y se prohíben las prácticas contrarias a este acuerdo. Se intercambia información tecnológica de acuerdo al desarrollo de recursos humanos dentro del sector, la instrumentación que se utiliza, así como el intercambio empresarial, académico y gubernamental. Después tenemos los servicios financieros, en el cual México, Colombia y Venezuela se han comprometido a liberar progresivamente y gradualmente toda restricción o reserva financiera con el propósito de hacer efectiva la complementación económica. Así permitir a los inversionistas de cualquiera de los 3 países establecer una relación con instituciones financieras mediante cualquier modalidad o de cualquier establecimiento, incluyendo la adquisición de acciones en instituciones ya existentes, la apertura de nuevas instituciones, así como la constitución partiendo del principio en el Tratado Nacional. Asimismo, se estableció que un comité de servicios financieros deberá reunirse al menos una vez al año para evaluar todo el funcionamiento que llevan estos 3 países. Después tenemos la entrada temporal de personas en negocios, así para facilitar la entrada de visitantes de negocios, así como inversionistas, profesionales, personal de intracompañías que establecen límites discretos de los países en lo reflejante al flujo de personas a través de las empresas, en las cuales se solicita exclusivamente la entrada temporal de personal que requieran, y esto evita la modificación constante de leyes migratorias y laborales. De hecho, es un momento, casi se nos termina el tiempo. Voy a cerrarlo y comenzar otra llamada. Aprovechen esta oportunidad para armar sus preguntas que le van a hacer a sus compañeros. Sí, está bien. Ya regreso.